El viernes pasado, 3 jueces del Tribunal de Enjuiciamiento de la región de la Cuenca del Papaloapan, Oaxaca, otorgaron el fallo absolutorio con el que quedó en libertad el único policía imputado por el asesinato de Alexander Martínez Gómez, un joven futbolista de 16 años, en junio de 2020, tras salir a la tienda por un refresco en compañía de sus amigos. El tribunal argumenta que no quedaron acreditados los elementos que presentó la Fiscalía de Tuxtepec y por eso lo dejaba en libertad. Virginia Gómez, que es la mamá de este joven, denunció desde los hechos, corrupción y encubrimiento e irregularidades en el caso por parte de la Fiscalía de Tuxtepec. Pues este policía obviamente cambió varias veces la versión de los hechos. Quiero comentarle también que esta resolución se da a pesar de que hubo pruebas contundentes de la participación de esta policía municipal, al igual que otros 4 efectivos. Incluso la Defensoría de Derechos Humanos de Oaxaca concluyó que el asesinato de Alexander había sido una ejecución sumaria y extrajudicial. Este caso se lo dimos a conocer el año pasado y de ahí se derivó el acercamiento de la Secretaría de Seguridad y del fiscal del Estado con la familia. Pero bueno, por supuesto la resolución no es lo que esperaban los padres, sobre todo porque hay pruebas, presidente. Preguntar en este sentido si el secretario Adán Augusto López, titular de la Secretaría de Gobernación, puede intervenir en el caso, puede recibir a los familiares, a los padres de familia de este joven, e incluso ver la manera de que puedan hacer sinergia con el fiscal de Oaxaca y con la embajada de Estados Unidos, porque Alexander tenía nacionalidad estadounidense. De hecho, ayer los llamaron a los padres para que puedan platicar y ver de qué forma se puede dar un vuelco a este caso, a esta resolución. Los padres de familia temen represalias, porque finalmente desde que sucedió este asesinato han sido amedrentados. Y en ese sentido, presidente, preguntarle también si dentro de lo que son las instituciones de seguridad y aquellas que están para procurar justicia, se puede tomar en cuenta que los casos en donde están involucrados policías municipales o policías estatales sean atraídos por la Fiscalía General de la República justamente para evitar la contaminación en las pruebas, que se eviten este tipo de irregularidades y realmente hay una procuración de justicia. Sí, bueno, sobre lo último que planteas, casi en todos los asuntos donde intervienen policías estatales, municipales, la Fiscalía trae, pero es muy buena tu observación. Ojalá y en la Fiscalía General se tome en cuenta. Sí, porque los casos se toman a nivel estatal y ya si hay alguna situación como esta, bueno, Sí, pues se busca las instancias sí, federales. pero sí lo ha hecho la Fiscalía General en otros casos, pero sería bueno que siempre participara como una recomendación. Sí, porque este caso tiene 1 año, 10 meses que Sí, sucedió. y le vamos a pedir a Dan Augusto que se ponga en comunicación con los familiares y pedirte a ti de que nos ayudes, nada más para el enlace, para que puedan hablar con los familiares. Y ya nada más finalmente, presidente, preguntarle si usted ha hablado o ha tenido comunicación con la diputada local Úrsula Salazar Mujica, recién nombrada como coordinadora de la bancada de Morena en el Congreso de Tamaulipas, por este audio que se difundió en donde supuestamente le pide el típico moche a un proveedor. Ella ya salió a desmentir esta situación, sin embargo ya hay una denuncia al respecto, tomando en cuenta justamente esta política de no impunidad, de no corrupción. ¿Usted ha seguido el caso, ha pedido información al respecto? No, pero pues ya saben cuál es mi postura, ¿no? Cero impunidad, no permitir que nadie viole la ley y no permitir ninguna de las lacras de la antigua política del viejo régimen. No amiguismo, no influyentismo, no nepotismo, no corrupción, ni impunidad, sea quien sea.
al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Entonces, puede ser un familiar cercano, lejano, cualquier ciudadano que cometa un delito tiene que ser castigado. Esa es mi postura. En este caso lo he estado viendo por los medios. Es en efecto una sobrina, porque es hija de una prima hermana. O sea, la abuela de esta diputada se llama Úrsula, así se llamaba mi abuela, Úrsula. La abuela de esta diputada y mi madre eran hermanas. O sea, la mamá de ella es mi prima, la mamá, prima, la mamá, prima hermana. Pero pues, si la veo en la calle no la identifico. No tengo relaciones, pues, en nada. Seguramente tengo fotos con ella, eso sí, por mis giras a Tamaulipas y demás, pero no hay ninguna relación. Y además, pues ni se le puede juzgar sumariamente, no puede haber juicio sumario, o sea, se tiene que probar primero. Y segundo, no debe de haber impunidad para nadie. Es un poco lo de José Ramón, lo de Loret y de todos estos mafiosos queriendo engañar, confundir, porque José Ramón, que tiene 40 años, se casa, se une, su esposa trabajaba en Houston, se van allá a vivir, rentan una casa y hacen el gran reportaje, porque la casa es como las que usan los fifís. Que tiene una alberca, pues una casa rentada. Ah, pero ¿qué le añaden? De que el dueño de la casa trabajaba en una empresa petrolera a la cual nosotros le dimos contratos en exceso. Luego entonces hay conflicto de intereses. Pues ni conozco la empresa petrolera, ni nunca doy instrucciones para que se le dé preferencia a alguien. No soy corrupto. Entonces, Loret piensa que yo soy como él, o Claudio X González, como toda esta gente deshonesta, inmoral, y quieren enlodarnos. Pero van saliendo las cosas, ¿no? Para ser opositor se necesita tener autoridad moral. Un corrupto está muy difícil que pueda enfrentarse
a un gobierno. Lo hacen polvo. Yo he aguantado, he resistido porque tengo un escudo, que es mi honestidad, que es lo que estimo más importante en mi vida. Y por eso he salido muchas veces, como ser poeta, de la calumnia ileso. Y vaya, que se han lanzado fuerte. Y no han podido. Además, tengo mi tribunal, que es mi conciencia, que es el que más me importa. Casi me confieso todos los días con mi tribunal. Cuando se tiene la conciencia tranquila, se puede ser muy feliz y enfrentar cualquier adversidad. Entonces, como un corrupto, porque eso es ya el colmo del cinismo, se quiere situar como juez. Ahora estoy esperando que responda dónde están los 13 departamentos que tiene y dónde está ubicado su departamento en Estados Unidos y quién compró. Y no voy a dejar pasar nada de esto. Y no es por rencor. Es que es una muy buena oportunidad para aclarar paradas, para hacer público esto. Son temas importantísimos. Hay quienes dicen, no hombre, ya. No. Esto es lo que nos va a permitir ir purificando la vida pública. Porque antes estos corruptos no perdían ni siquiera su respetabilidad. Y mucha gente pensaban que eran personas honestas, consecuentes, periodistas, objetivos, profesionales, independientes. No, son personas que se dedican a proteger intereses. Y ese es su modus operandi. Y ganan mucho dinero por eso. ¿Qué tiene que ver con los periodistas? Que tienen convicción, que tienen principios, que tienen ideales. ¿Qué tiene que ver con Zarco? Con Daniel Cabrera, con los hermanos Flores Magón, incluso con don Julio Scherer, con Miguel Ángel Granados Chapa y con muchos más. Nada, nada, absolutamente. Y hay que seguir ventilando cualquier asunto de corrupción, trátese de quien se trate. Nada más
pensemos que nada ha dañado más a México que la deshonestidad. Nada ha dañado más a México que la corrupción política. No olvidemos eso. Es el principal problema, la causa principal de la pobreza, de la desigualdad, de la violencia, la corrupción política. Por eso la decadencia de México. Entonces, tenemos que desterrar la corrupción del país. Cero tolerancia. No dejar pasar nada. Estigmatizar a los corruptos. Porque de ahí va a venir la renovación de la vida pública. Nada de que le ha ido muy bien, es muy hábil, se coló. Es vivo. ¿Cómo ha progresado? Ya no vive en la colonia en donde nació, ya vive en Las Lomas, ya vive en el Pedregal, ya tiene departamento en Miami, en París, en Madrid. Ya no viaja en avión de línea, tiene su avión o renta avión privado y helicóptero privado. No, que eso se destierre, desaparezca. Además, todo eso hecho al amparo del poder público, a costillas del erario, robándose dinero del pueblo, dinero de todos. Entonces ese es un buen tema. Antes, decía yo, pues hasta se usaba de ejemplo. En algunos casos se le decía a los hijos, estudia, para que cuando seas grande seas como don fulano, un reverendo ladrón. Era lo más normal. Y en política, acuérdense de lo que decía la Santos Tad, Gonzalo N. Santos. La moral, decía, es un árbol que da moras y que vale para, eso ya no lo puedo decir, o sirve para. Y acuérdense el dicho de que el que no tranza no avanza. Y acuérdense lo que decía otro político pobre, pobre político. Y otros, ¿no? Haiga sido como haiga sido. Ya me voy. Dios.